todo pierde vigencia. Nosotros debemos comenzar aquí. El Señor Jesús estaba enseñándoles entonces a sus discípulos acerca de esto. Porque es necesario, hermano, que entendamos, y la importancia de esto es en qué estamos nosotros basando nuestras vidas. ¿En lo que vemos en este mundo o en Dios y su palabra? Porque si usted está poniendo su esperanza, si usted está basando su vida en este mundo y en lo que conoce de este mundo, déjeme decirle que un día eso va a desaparecer. Un día eso va a ser quitado. Y luego, ¿cómo va a quedar su vida? Dejo este espacio en silencio de manera que usted medite en eso. Porque es importante que entendamos entonces que nuestra vida, esta vida humana que usted y yo conocemos y que estamos transitando en este momento, es efímera. Tiene tiempo de caducidad. Ya mi padre, por ejemplo, no está vivo. Y mis abuelos cumplieron su tiempo y ya no están aquí. Nuestros bisabuelos, tatarabuelos, cada uno de nosotros también va a pasar por esta etapa. Se nos enseñaba en la escuela que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Y esta vida humana que usted y yo conocemos es así y va a pasar por este proceso. Jesús estaba enseñándole a sus discípulos acerca de esto. Por supuesto que es importante que entendamos también cómo comenzó Jesús a enseñarles acerca de esto. Mateo capítulo 24, versículo 1. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Sabe qué está pasando aquí? Iban ellos saliendo del templo y sus discípulos le llamaron y le dijeron: Señor, mira, ¿qué te parece este templo? ¿Qué te parece esta construcción? ¿No te parece hermosa? ¿No te parece grandiosa? Porque si algo tenía el pueblo israelí o los judíos, es que ellos estaban muy orgullosos de su nación, de ser el pueblo de Dios y del templo que ellos habían construido para adorar a Dios. Y eso los llenaba de orgullo. Y se sentían superiores a cualquier otra nación. Y llaman aquí al Señor Jesús y le dicen: mira lo que hemos construido, ¿qué te parece? ¿Verdad que somos una gran nación? Por supuesto, eso que estoy diciendo no está en la Biblia, pero quizás esa fue su conversación allí. Y el Señor les respondió. Versículo 2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos que se sentían orgullosos del templo y de su nación, entonces recibieron del Señor esta noticia. Resulta que esto que a ustedes les enorgullece tanto, les tengo que informar que de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Hermano, yo no sé qué es lo que más orgullo te da a ti. ¿Qué es lo que más te enorgullece de tu vida? ¿Tu apellido? ¿Tu título? ¿Tu profesión? ¿Tu negocio?
las cosas que has logrado, las cosas que has alcanzado. Yo no sé qué es lo que más nos puede enorgullecer de lo que hemos logrado. Y pudiéramos estar en la misma condición en la que estaba el pueblo de Israel. Sentirse orgullosos como nación y del templo que habían construido para Dios. Sin embargo, Dios les dijo, ¿veis todo esto? Pues va a llegar el día en que ya nada de esto exista. Hermanos, va a llegar el día en que lo que hayamos alcanzado y lo que hayamos logrado tener va a desaparecer. Porque Dios estableció para todas las cosas un tiempo. Y ese día en el que el tiempo de estas cosas se acabe va a llegar. Así que cuidado en dónde están nuestros sentimientos, en dónde ponemos la mirada y en qué estamos orgullosos. No estoy queriendo decir con esto, hermano, que usted no debe estudiar, ¿sí? Ojo, que usted no debe prepararse, no, al contrario, hágalo. Lo que sí estoy tratando de decir es que usted no puede basar su vida en estas cosas. En el Evangelio de Mateo, un poquito más atrás, capítulo 7. Versículos 24. El Señor Jesús lo enseñó de esta manera. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La diferencia en estos versículos no está en los ríos, ni en la lluvia, no está en las dificultades de la vida. Ahí no está la diferencia entre el hombre prudente y el hombre insensato, como lo enseña aquí. Tampoco estaba en la casa. No importó el tamaño de la casa, si era cómoda, cuánto valía, cómo fue construida. No, allí no fue lo importante. Ninguna de estas dos cosas tiene importancia. La importancia estaba en dónde estaban fundamentada la casa. Una estaba fundamentada sobre la arena y la otra estaba fundamentada sobre la roca. Entonces, cuando usted, qué bueno que usted pueda tener un título, un buen negocio, pero que todo eso no sea su fundamento, sino que más bien todo eso esté fundamentado en Cristo y su palabra, que es lo que permanece para siempre. Porque todas las demás cosas, como Jesús se los estaba enseñando, son pasajeras, tienen tiempo de vencimiento. Cuando los discípulos entonces entendieron esto, le hicieron al Señor una pregunta. Mateo 24:3. Después que entendieron estas cosas, le dijeron, Mateo 24:3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos
se le acercaron aparte y diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si todas las cosas tienen un tiempo establecido por Dios, entonces, Señor, dinos, muéstranos, danos señal de cuándo va a suceder esto. ¿Cuándo será el fin de las cosas? El fin del siglo. Y quizás nosotros, si hubiésemos estado en ese momento allí, también le hubiésemos dicho al Señor, porque nos interesa. Si todo va a tener un fin, entonces, Señor, dinos para cuándo será. Danos una señal. Importante aquí que nos guste entonces saber cuándo van a suceder las cosas, pero resulta, dice la Biblia, en una parte de la Biblia enseña que si el padre de familia sabe, se entera cuando el ladrón va a venir a su casa, ¿qué hace? Se prepara, se queda velando, lo espera y le sorprende, ¿cierto? Pero resulta que eso no acontece así. Resulta que nunca nos damos cuenta de cuando el ladrón llega, se mete y se lleva las cosas. Lo vemos al otro día cuando llegamos a la casa o cuando nos levantamos. Pero nos encanta saber las señales para poder estar atentos. Y esto fue lo que los discípulos le estaban preguntando al Señor ahí en Mateo capítulo 24. Este mundo, con todos y sus avances tecnológicos que estamos teniendo, gloria a Dios por eso, sin embargo, ni siquiera podemos predecir cuándo es un terremoto. Recientemente acaba de suceder uno en el Zulia, ¿sí? ¿Vieron las noticias, verdad? Y con todos los avances tecnológicos que tenemos, cómo ha avanzado la ciencia, sin embargo, todavía el ser humano no puede predecir cuándo sucederán estas cosas. Pero nos encanta saber para estar preparados. Eso es lo que está el Señor enseñándoles aquí en estos dos capítulos de 24 y 25 de Mateo a sus discípulos. Un día este mundo va a terminar. Hay que estar preparados. Mateo 24, 36, 35, disculpen. Dice allí: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces aquí el Señor, en medio de toda esta situación, les está enseñando y les está diciendo que todas las cosas, incluso el cielo y la tierra, van a pasar. Hay dos tendencias teológicas en función a estas enseñanzas. Unos enseñan que Dios va a agarrar esta misma tierra y la va a transformar. Otros enseñan que esta tierra va a desaparecer por completo y que Dios va a crear una tierra nueva. Yo no le puedo dar respuesta exactamente ahorita de cuál es la correcta. Pero sea una o la otra, lo que yo sí estoy luchando es por estar en esa nueva tierra. Sea transformada o sea esta tierra o una tierra nueva. Y eso es lo que nos debe importar. No caer en debates que no nos lleven a ningún sitio, pero sí entender que el Señor nos está diciendo que esta vida que hoy usted y yo conocemos, en algún momento va a dejar de existir, va a desaparecer. Pero que su palabra permanece para siempre. Isaías 48.
Dice en Isaías 48, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece. Entonces lo importante, hermanos, hasta este momento es que entendamos que debemos basar nuestra vida en Dios y en su palabra, que son eternas. Y no basar nuestra vida en las cosas de este mundo, las cuales tienen tiempo de caducidad. Entender esto significa que entonces su palabra es inmutable. Por su eternidad entendemos entonces que su palabra es inmutable. Es decir, la palabra de Dios no cambia, no se corrompe, a diferencia de las cosas de este mundo que sí se corrompen y se deterioran. De hecho, hay un versículo bíblico que dice, haceos tesoros, ¿en dónde? Donde ni el ladrón entra, ni la polilla corrompe. Eso sucede con los tesoros que hacemos aquí en la tierra, pero en el cielo no suceden esas cosas. Entonces su palabra es inmutable, no cambia, es permanente, es duradera, más duradera que esta creación que el Señor hizo. Incluso es la palabra la que sostiene todo este mundo que usted y yo conocemos. Hebreos 1, del 1 al 3. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces Dios, que hizo todas las cosas, sustenta todas las cosas por su palabra, porque su palabra es eterna. Además, entender esto nos lleva a comprender que la palabra de Dios, la Biblia, es la fuente de la vida. Como decía ahorita, esta vida que usted y yo tenemos tiene un tiempo establecido. Sin embargo, la palabra nos enseña en Juan 5:39 de esta manera. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y que ellas son las que dan testimonio de mí. Esta vida humana en algún momento va a terminar. Sin embargo, los que nos garantiza a nosotros que después que nuestro tiempo en esta vida humana culmine, podamos pasar hacia una vida eterna, es la palabra de Dios. Nos manda ahí a escudriñarla, porque en ellas está la vida eterna. Corresponde a nosotros entonces el trabajo de escudriñar la palabra y poder conocer y entender cómo llegar a la vida eterna, que es Jesucristo. Concluyo con esto. Entender que la Biblia, la palabra de Dios es eterna, entonces nos va a permitir básicamente tres cosas. Primero,
depositar o resguardar nuestra vida en lo primordial, en lo supremo, en lo más importante, ya que si entendemos que este mundo es efímero, es pasajero, es transitorio, y solo en su palabra podemos asegurar que nuestra vida pase de esta transitoriedad que tenemos a una eternidad, como lo leímos allí en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y en Hechos 4:12 también dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Lo segundo que nos garantiza entender que la Biblia es eterna es que nos prepara, nos educa, nos enseña para vivir en esta vida transitoria que tenemos, pero también nos prepara, nos educa y nos enseña para vivir en esa vida eterna que nos espera. Ya el pastor leía en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra que es eterna nos enseña a vivir en esta vida humana, pero también a estar preparados para cuando estemos en la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y tercero, nos enseña a invertir nuestro tiempo y esfuerzo en lo que tiene valor. Nuestro dinero, nuestras posesiones desaparecerán algún día. Solo las inversiones espirituales permanecerán. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces debemos depositar nuestra esperanza en la palabra de Dios que es eterna. Amén. Señor, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor, en esta hora. Te bendecimos a ti, Señor, porque eres grande y maravilloso. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has regalado. Permite, Señor, que tu palabra haya podido llegar a nuestros corazones, Señor, y pueda producir fruto abundante, Señor, en ella. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A las personas que nos están visitando, para usted especialmente es esta exhortación, este mensaje. ¿En qué estás basando tu vida? ¿En las cosas de este mundo, las cuales son inciertas? ¿O quieres en tu corazón conocer a Dios y a su palabra eterna? Yo te invito en esta mañana a que reflexiones en eso. Y si el Señor ha hablado a tu vida, permítenos orar por ti para que el Señor toque más aún tu corazón. Amén. La iglesia, vamos a estar orando por las personas que nos están visitando. Señor, te pedimos por cada uno de los que están aquí, Señor. Toca su vida, tu corazón, Señor. Háblale, Señor, en lo profundo
de su alma, Señor, y permíteles entender, Señor, esto que nos has dicho en esta mañana. Todos teníamos un tiempo establecido, Señor, de vida. Eso está solo en tu propósito y en tu voluntad. Permítenos a nosotros, Señor, poder entenderlo y poder poner, Señor, nuestra esperanza en ti y en tu palabra, los cuales son eternos y perduran para siempre. Toca la vida de las personas que nos están visitando y permíteles que ellos te reconozcan en esta mañana como el Señor y el Salvador de sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.